Después del problema de 2013 y la solución lamentable que llegó el rector en el año 2014, en julio, no me quedó otra que repetir el ramo. Yo tuve intenciones en primera instancia de mandar a la universidad, pero después dije, ¿para qué? Ya era una pelea, yo entendí que perdida y además supuse que no se iba a repetir ni que iba a pasar nada peor después, no sé. Quise dar vuelta a la página y seguir enfocándome en los ramos y pasar los ramos, etcétera. Así las cosas, el 2014 en el segundo semestre rendí este ramo de nuevo y lo aprobé. Este ramo se rendía solo en el segundo semestre. Y en 2015 pasé a cuarto año. En cuarto y quinto año, por lo menos en la carrera de medicina de la Universidad Diego Portales, en esa fecha, el curso como tal, el curso de medicina se divide en dos partes. Cada parte tiene unos determinados ramos y la otra mitad tiene otros ramos, y en el segundo semestre se intercambian estos ramos. Aquí, como se puede ver en la malla correspondiente al 2015, a mí, por ejemplo, me tocó este ramo que era diálogos integrados sobre patología del adulto 2 o medicina interna 2, como se le conocía comúnmente, que era como la continuación del ramo anterior del que hablé en las partes previas. Y a la otra mitad le correspondía diálogos integrados sobre patología quirúrgica del adulto, o cirugía, como se llama comúnmente, que se rendía en conjunto con este ramo que se llama salud mental. Y en el segundo semestre, entonces, debíamos intercambiar. Entonces, a la parte que le tocó cirugía, en el segundo semestre rendía medicina interna 2, y a los que les tocó partir con medicina interna 2 en el primer semestre, al segundo semestre tenían cirugía. Y a la vez, todos teníamos ramos que, sin querer ser despectivos, se llaman ramos más pequeños porque tienen menos horario. En este caso, yo había bioética, por ejemplo, era común para las dos partes. Entonces, por ejemplo, una semana común en cuarto año es de lunes a viernes, todas las mañanas tener actividades del ramo principal, cirugía o medicina interna 2, y en las tardes de los lunes, jueves y viernes también tener actividades de esos ramos. Y los martes y miércoles, por lo general, en las tardes estaban las actividades de los ramos pequeños. Por ejemplo, taller de investigación o bioética, que estos eran comunes para las dos partes de los cursos de medicina, los que tenían cirugía en la mañana y los que tenían medicina interna en la mañana. A mí me tocó partir con el ramo de medicina interna 2, o como se llamaba formalmente, diálogos integrados médico-quirúrgicos sobre patología del adulto 2, y dentro de este ramo se empiezan a gestar lo que finalmente sería toda una bola de nieve que llevó a los problemas más graves que enfrenté ese año. Bueno, este es el programa de ese ramo, que en la primera página parte hablando del equipo de neurología. En la parte de contenidos, nuevamente se refiere a neurología. Dentro de las actividades, también definía de las partes que componían el ramo, por decirlo así. Partía definiendo las actividades de neurología. Bueno, aquí estoy yo, parte del grupo 4, que me correspondió ese semestre. En el calendario de actividades también partía hablando de las semanas de clase y del tema de neurología. Y todo esto lo menciono para entender que insoslayablemente neurología era parte de este ramo que se llamaba medicina interna 2, como lo conocíamos comúnmente, o formalmente diálogos integrados médico-quirúrgicos sobre patología del adulto 2, y cuyo código era MED 1018. Y así también lo destacaba la malla correspondiente a ese año, que no estipulaba ningún ramo llamado neurología o similar. ¿Y por qué es relevante esto? Bueno, por lo siguiente. Neurología comprendía las 3 primeras semanas del semestre y comprendía en clases por la mañana y actividades prácticas, rotaciones por la tarde. Y durante estas 3 semanas no corría el calendario que vimos delante, sino que este se empezaba a aplicar después de que terminaba neurología. Al finalizar estas 3 semanas de neurología, contemplaba evaluaciones, una prueba teórica y una prueba práctica. Y el problema comenzó porque la universidad determinaba, como lo señalaba en el programa de la asignatura, o como lo señalaba el mismo programa de neurología, firmado por el doctor Barrientos, consideraba estas pruebas como exámenes, y al considerar los exámenes, los consideraba reprobatorios. El reglamento general, como vimos en las partes pasadas, tenía preponderancia sobre todos los demás reglamentos, y en su artículo 57 de la versión vigente al año 2015,
2015 establecía que los derechos y deberes del estudiante se establecerían en el reglamento respectivo, que es el reglamento que vimos en las partes previas, el reglamento del estudiante de pregrado de la Universidad de Portales, que en su versión vigente al año 2015 establecía en el artículo 15 que los instrumentos de evaluación podrán referirse a alguna unidad pedagógica o curricular o al conjunto de unidades que conforman un curso previsto en el respectivo plan de estudios. En el primer caso, recibirán la denominación de pruebas parciales, en el segundo, de exámenes. Por tanto, como vimos, neurología era una de las unidades pedagógicas del ramo, por tanto, su evaluación, al solo contemplar materia de neurología, implicaba que el reglamento establecía que solo podía ser una prueba parcial, y no un examen como lo estaban considerando. Además de incumplir el artículo 15, lo anterior también incumplía el artículo 17, que daba a entender que el examen es la evaluación final de un ramo, y también al artículo 19, que dice que para aprobar un ramo hay que seguir la reglamentación según los artículos precedentes que indicaban primero que la prueba de neurología no podía ser un examen y que el examen era la evaluación final de un ramo. Y como si lo anterior no fuera poco, hay que recordar también lo que decía el programa, que establecía como examen a las evaluaciones de neurología, puesto que dentro de las propias evaluaciones del ramo establecía que al final del semestre este mismo ramo tenía su propia instancia de exámenes. Por lo tanto, este ramo tenía un examen a fines de marzo y un nuevo examen al final del semestre cuando correspondía. Y esta parte de que cuando corresponda no la digo antojadizamente, no solo porque el calendario académico del año 2015 establecía el periodo de exámenes en julio, sino porque el reglamento general, como dije, establecía que los derechos y los deberes de los estudiantes estarían establecidos en el reglamento respectivo, que era el reglamento del estudiante de pregrado. Y el artículo 2 del reglamento del estudiante de pregrado vigente al año 2015 establecía que era un derecho de los estudiantes seguir el plan de estudio, que luego definía en el artículo 10 que el plan de estudios contemplaba la distribución de las actividades cuando correspondiera, lo que por cierto también estaba vigente para el año 2013, solo que ahí era un poco más evidente toda vez que hubo un problema con la fecha en que se nos tomó una evaluación. En cambio aquí en esta situación se estaba estableciendo un examen, entre comillas, fuera del periodo de exámenes, que es cuando correspondía. Obviamente yo rendí esas pruebas, también en el entendido que eran exámenes, porque yo era un alumno nomás, pues no podía hacer mucho más. Y aprobé el práctico con una muy buena nota y reprobé el teórico con un 3,9. Esa prueba teórica de neurología no tuvo revisión, lo que es un derecho según el reglamento del estudiante de pregrado, pero eso lo podemos hablar después. Pero lo relevante es que me pusieron un examen práctico de segunda instancia para el martes 28 de abril, día en que yo estaba sumamente enfermo. Presenté una justificación con un certificado médico firmado por una médico, qué sé yo, que entregaba mi patología, mi día de reposo, que incluía ese 28 de abril, y este fue rechazado por la Secretaría de Estudios, generando todo un problema que llegó nuevamente a donde la vicerrectora. Pero eso lo vamos a analizar en la siguiente parte. Cómo esto fue escalando, cómo el secretario de estudios le mintió sobre mi inasistencia a este ramo, a la vicerrectora, cómo se dejó de cumplir el reglamento en diferentes partes, partiendo por la revisión de esta prueba de neurología teórica que nunca tuvo, y cómo finalmente el consejo de escuela, que primero me había considerado reprobado del ramo, después decidió que en el segundo semestre tenía que rendir medicina interna 2 y cirugía a la par. Pero todo eso lo vemos en la siguiente parte. Nuevamente, muchas gracias a todos los que me dan mensajes de apoyo. Para mí hacer estos videos realmente me cuesta, no por un tema de técnico, de editar videos, sino por un tema emocional, puesto que me significa volver a hablar y volver a revivir todos estos temas que después con los siguientes videos, precisamente este 2015, van a entender qué significancia tuvo para mi vida y para mi salud, repercusiones que padezco hasta el día de hoy. Muchas gracias.